Saludos a todos, estamos en el día 207, 2 de 2. Seguimos con el Antiguo Testamento, libro segundo de Reyes, capítulo 16 al 18. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Capítulo 16, versículo 15. Después el rey Ahaz ordenó al sacerdote Urías: sobre este gran altar quemarás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, el holocausto y la ofrenda del rey, el holocausto, la ofrenda y las libaciones de todo el pueblo del país. Rociarás el altar con la sangre de todos los holocaustos y la sangre de todos los sacrificios. En cuanto al altar de bronce, yo decidiré. El sacerdote Urías hizo cuanto el rey Ahaz le había ordenado. El rey Ahaz desmontó los paneles de las basas y retiró la pila que estaba encima. Bajó también el mar que estaba sobre los bueyes de bronce y lo colocó sobre un pavimento de piedra. En atención al rey de Asiria, tuvo que retirar el estrado del trono construido en el templo de Yahvé y la entrada exterior del rey. El resto de los hechos de Ahaz, lo que hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Ahaz reposó con sus antepasados y lo enterraron con sus padres en la ciudad de David. Ezequías, su hijo, reinó en su lugar. Reinado de Oseas en Israel. Año 732 al año 724. Capítulo 17. En el año 12 de Ahaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre Israel. Reinó 9 años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo precedieron. Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Oseas, que se hizo vasallo suyo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba. Había despachado mensajeros a So, rey de Egipto, y dejó de pagar tributo al rey de Asiria. Como en años anteriores, el rey de Asiria arrestó a Oseas y lo encadenó en prisión. Caída de Samaria. Entonces el rey de Asiria avanzó contra todo el país, marchó contra Samaria y la cercó durante 3 años, el año 9 de Oseas, el rey de Asiria. Conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalaj, en el Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Reflexiones sobre la ruina del reino de Israel. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra Yahvé su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, sustrayéndolos a la mano del faraón, rey de Egipto. Habían dado culto a otros dioses y seguido las costumbres de las naciones que Yahvé había expulsado ante ellos. Los israelitas cometieron acciones torcidas contra Yahvé su Dios, se edificaron altosanos en todas sus poblaciones, desde las atalayas de vigía hasta las ciudades amuralladas. Se erigieron estelas y troncos sagrados sobre toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. Allí quemaban incienso en todo lugar del culto, al modo de los pueblos paganos que Yahvé había deportado ante ellos. Obraron mal, irritando a Yahvé, y daban culto a los ídolos, cuando Yahvé les había dicho: ustedes no harán tal cosa. Yahvé había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y decretos conforme a la doctrina que prescribí a sus padres y que les transmití por mano de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso y mantuvieron rígida la cerviz como habían hecho sus padres, que no confiaban en Yahvé su Dios. Despreciaron sus leyes y la alianza que había establecido con sus padres.
y las exigencias que les había impuesto. Caminaron tras dioses que eran nada y se volvieron nada, imitando a las naciones de alrededor, cuando Yahvé les había prescrito no actuar como ellas. Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé su Dios y se hicieron ídolos fundidos, los 2 becerros y un tronco sagrado. Se postraron ante todo el ejército de los cielos y rindieron culto a Baal. Arrojaron sus hijos e hijas a la pira de fuego. Consultaron los augurios y practicaron la adivinación. Se prestaron por dinero a hacer lo malo a los ojos de Yahvé, hasta el punto de provocar su ira. Yahvé se encolerizó sobremanera contra Israel y los apartó delante de su rostro. No quedó sino solo la tribu de Judá. Tampoco Judá se guardó los mandamientos de Yahvé su Dios. Siguieron las costumbres que Israel había practicado. Yahvé rechazó la descendencia de Israel, los humilló y entregó en manos de saqueadores hasta que los arrojó de su presencia, porque Israel se había desgajado de la casa de David y había hecho rey a Jeroboam, hijo de Nebat. Jeroboam provocó que Israel se alejara de Yahvé y cometiera un gran pecado. Los israelitas persistieron en todos los pecados que Jeroboam había cometido. No se apartaron de ellos, hasta que Yahvé apartó a Israel de su presencia, como había advertido por medio de todos sus siervos los profetas, y deportó a Israel de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Origen de los samaritanos. El rey de Asiria hizo venir gentes de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamad y de Sefarbaín, y los estableció en las poblaciones de Samaria en lugar de los israelitas. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Cuando empezaron a establecerse allí, no conocían el culto a Yahvé, y Yahvé soltó leones que causaban muerte entre ellos. Entonces dijeron al rey de Asiria: las gentes paganas que has deportado y establecido en las poblaciones de Samaria no conocen las reglas de Dios de la tierra, y éste ha soltado leones que los están matando, pues no conocen las reglas del Dios de la tierra. El rey de Asiria dio orden: envíen allá a uno de los sacerdotes que ha deportado, que vaya a establecer allí y les enseñe las reglas del Dios de la tierra. Uno de los sacerdotes deportados de Samaria fue a establecerse en Betel y les enseñó cómo dar culto a Yahvé. Sin embargo, cada uno de aquellos pueblos paganos continuaba fabricando sus propios dioses y los instalaban en los altosanos que habían hecho los samaritanos. Cada nación los ponía en las poblaciones que habitaban. Las gentes de Babilonia hacían unos Sucot Benot, las de Cutá de Nergal, las de Hamad un Asimá, los habitas un Nibhaz y un Tartak, y los sefarbitas quemaban a sus hijos en honor de Adramelech y Anamelech, dioses de los sefarbitas. Daban culto también a Yahvé y se hicieron entre ellos sacerdotes de los altosanos, que oficiaban en los lugares de culto. Daban culto a Yahvé y servían a la vez a sus dioses según las costumbres de las naciones de las que habían sido deportados. Hasta el día de hoy han seguido practicando sus ritos antiguos. No rinden culto adecuado a Yahvé y no siguen sus preceptos y sus ritos, la doctrina y la instrucción que Yahvé mandó a los hijos de Jacob, al que puso el nombre de Israel. Yahvé hizo una alianza con ellos con el mandato: no darán culto a otros dioses, no se postrarán ante ellos, no les servirán ni ofrecerán sacrificios, rendirán culto únicamente a Yahvé, que los trajo de la tierra de Egipto con gran fuerza y con brazo extendido. Ante él se postrarán y a él ofrecerán sacrificios. Guardarán los preceptos, los ritos, la doctrina y la instrucción que les dio por escrito, cumpliéndolos todos los días, y no darán culto a otros dioses.
no olviden la alianza que hice con ustedes. No den culto a otros dioses, pues solo a Yahvé su Dios rendirán culto, y Él los librará de las manos de todos sus enemigos. Pero ellos no obedecieron, sino que persistieron en sus antiguos ritos. Aquellas gentes daban culto a Yahvé, pero servían también a sus ídolos. Hasta el día de hoy sus hijos y los hijos de sus hijos han seguido actuando como lo habían hecho sus padres. Parte 8. Los últimos tiempos del reino de Judá. Punto 1. Ezequías, el profeta Isaías y Asiria. Introducción al reinado de Ezequías, año 716 al año 687. Capítulo 18. En el año tercero de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abía, hija de Zacarías. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como David su padre. Él fue quien retiró los santuarios, derrumbó las esteras y cortó los troncos sagrados. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues hasta entonces los israelitas habían quemado incienso en su honor. La llamaban Nehustán. Puso su confianza en Yahvé, Dios de Israel, y no hubo entre todos los reyes de Judá ningún semejante a él, ni antes ni después de él. Se arrimó a Yahvé y no se apartó de él, guardando los mandamientos que Yahvé había mandado a Moisés. Yahvé estuvo con él y tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y le negó vasallaje. Él fue quien derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las atalayas de vigía hasta las ciudades amuralladas. Recuerdo de la caída de Samaria. En el año cuarto del rey Ezequías, que era el séptimo de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, marchó Salmanasar, rey de Asiria, contra Samaria y la cercó. Al cabo de 3 años la conquistó. Era el año sexto de Ezequías, el noveno de Oseas, rey de Israel, cuando Samaria fue conquistada. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria, instalándolos en Jalak, en el Jabor, río de Gozán, y en las poblaciones de los medos. Esto sucedió porque no escucharon la voz de Yahvé su Dios, y violaron su alianza. Todo cuanto había ordenado Moisés, siervo de Yahvé, no obedecieron y no lo pusieron en práctica. Invasión de Sennacherib. En el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra las ciudades amuralladas de Judá y se apoderó de ellas. Ezequías, rey de Judá, envió este mensaje a Sennacherib, a Laquis: he cometido un error, retiraré de mí y soportaré cuanto me impongas. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, el tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Hasta aquí parte del capítulo 18. Continuaremos en el siguiente video. Gracias. Dentro de nuestra religión católica conocemos, creemos en el cielo, en el purgatorio y en el infierno. Así que a las personas que tengan sus difuntos, los sacerdotes, indican que todos debemos ser responsables de nuestros difuntos. Principalmente, lo mejor que se puede hacer es pasar misas, rezar rosarios, rezar oraciones pequeñas. Todo eso ayuda a que nuestros difuntos allá en el purgatorio se les reduzca su tiempo allí, y también que suban un poquito de nivel del sufrimiento, vaya reduciéndose su sufrimiento. Entonces, otra forma también sería, por ejemplo, dedicar la lectura de la Biblia para las almitas del purgatorio.
Bueno, hasta un próximo video. Gracias.